Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, pero no es un vídeo en el que vayamos a hablar específicamente acerca de ninguno de los álbumes de las aventuras de Tintín. Pueden encontrar ya ese tipo de vídeos en el canal, sino que en esta ocasión vamos a tratar ciertos aspectos que tienen que ver con la biografía de Hergé. No sé si lo recuerdan, pero hace unos meses grabé un vídeo que se puede encontrar en el canal en el cual hablaba de Hergé antes de la creación de Tintín, y para ello me valía sobre todo de dos obras absolutamente imprescindibles, una de las cuales es Hergé, fils de Tintin, Hergé, hijo de Tintín, de Benoit Peters, una de las mejores y más completas biografías sobre Hergé, que además trata muy a fondo el tema de la relación entre la vida de Hergé y su obra, y el otro libro que utilicé para preparar ese vídeo y también para preparar el vídeo del que voy a grabar hoy es este libro que aquí está, la biografía de Hergé de Pierre Assouline, también uno de los libros de lectura absolutamente obligada cuando se trata de conocer mejor la obra y la vida de Hergé. Es menos extenso que el libro de Peters, pero también, como el de Peters, está muy bien escrito y muy bien documentado. Esta es la traducción al inglés. Hergé, The Man Who Created Tintín. Hergé, el hombre que creó a Tintín, aunque realmente, que yo sepa, en francés el libro se titula simplemente Hergé, y es una biografía de Hergé muy recomendable. Tanto el libro de Peters como el de Assouline están traducidos al inglés y también al español, con lo cual son libros que, si ustedes no tienen, que si no han leído, pues yo se los recomiendo vivamente si quieren entrar más a fondo en la vida y en la obra de Hergé. Y este segundo vídeo biográfico sobre Hergé, estos breves apuntes biográficos sobre Hergé, la segunda parte, que es el vídeo que estoy grabando en estos momentos, tiene que ver con la etapa de la vida de Hergé entre 1929 y 1934, que tiene que ver con la creación de Tintín, esta parte de la vida de Hergé en la que entra con fuerza en su experiencia vital el personaje de Tintín, y aunque al principio no parece que se lo tome demasiado en serio, no cree que vaya a ser un proyecto a largo plazo, pues se acaba convirtiendo en el personaje al que Hergé entregó prácticamente toda su vida. Y si hablamos de Tintín, de cómo y cuándo nace Tintín, tenemos que decir que Tintín se publica por primera vez en el Petit Vingtième el día 10 de enero de 1929, pero su génesis, la génesis de Tintín, y de esto es de lo que vamos a hablar sobre todo en este vídeo, la génesis de Tintín se remonta al Totor de Le Boy Scout Belge, este personaje que es un Boy Scout que Hergé creó para la revista de los Boy Scouts belgas. En un principio, Tintín se concibió como el hermano pequeño de Totor, más o menos de unos 15 años de edad. Creo que esto interesará a mi amigo Rafael Narbona, porque siempre habla y siempre me comenta cuestiones acerca de la edad de Tintín. ¿Cuántos años piensas que tiene Tintín?, me suele preguntar Rafael, y yo la verdad es que siempre pienso que Tintín es un poco mayor de lo que piensa Rafael. Parece ser, sobre todo según comenta Pierre Assouline en esta biografía, que Hergé concibió a Tintín como el hermano pequeño de Totor, de unos 15 años de edad, de una enorme simplicidad gráfica, esa línea clara o línea clara que se asocia a Hergé, y es un personaje que tiene puntos en común
con el propio Hergé y que por lo que parece está inspirado también un poco en su hermano Paul Remy. El propio Assouline en este libro, en esta biografía, describe a Tintín de la siguiente manera. Dice que es blanco, sin nombre propio, huérfano, porque no le conocemos padres, sin pasado, de la ciudad de Bruselas, ya dijimos antes, de 15 años de edad, soltero, excesivamente virtuoso, caballeroso, valiente, defensor de los débiles y de los oprimidos. Es un personaje, dice Assouline, que no busca meterse en problemas, pero que acaba metiéndose en problemas, como si los problemas lo buscasen a él más que los busque Tintín a los problemas. Intrépido, discreto y no fumador. Por tanto, concluye Assouline que Tintín es un Boy Scout más que un reportero, porque casi nunca lo vemos escribiendo o haciendo un reportaje. Esto, por supuesto, da todavía más fuerza a esa idea de que Totor es el antepasado de Tintín y que los ideales de los Boy Scouts tienen mucho que ver con la génesis del personaje de Tintín, que es más Boy Scout que reportero en muchos casos. Se nota además en la creación de Tintín la influencia de Benjamin Rabier, aunque parece que no específicamente ese Tintin-Lutin de Benjamin Rabier, que es semejante gráficamente a Tintín, pero que Hergé siempre dijo no conocer en los años 20 y 30 cuando creó a Tintín. Según parece, Tintin-Lutin, que es un personaje de Rabier, que también tiene un copete como Tintín y que se parece gráficamente a Tintín, pues no lo conoció Hergé, según dice, hasta los años 70, cuando un lector le comentó que existía este personaje de Rabier. Pero antes él, según parece, no lo conocía. El padre Norbert Vallée, del periódico El Siglo XX, Le XXe siècle, fue también una influencia realmente ineludible cuando hablamos de la génesis de Tintín. Y el padre Vallée fue precisamente quien sugirió que a Tintín tenía que acompañarlo un perro. Y así es como nace Milou, que es un verdadero personaje para Hergé desde el principio, con una personalidad propia. Assouline describe a Milou como un poco refunfuñón, se le cruzan los cables con facilidad, es curioso, le gusta comer, le gusta beber whisky también, ese Loch Lomond que aparece creo que por primera vez en la Isla Negra, pero es fiel a su dueño y además tiene la facultad de hablar. Sí, Milou, sobre todo en los primeros álbumes, habla o de alguna manera comunica sus pensamientos, y esto nos lleva a una relación con esa novela ejemplar cervantina que es El coloquio de los perros, donde nos encontramos con dos perros, Cipión y Berganza, que hablan, y además hablan con entendimiento, como dice Cervantes, cosa que pasa también con Milou. Milou no dice tonterías necesariamente, sino que habla también con entendimiento, con lo cual yo siempre he visto una relación entre el perro de Tintín, entre Milou y ese coloquio de los perros cervantino. En muchos sentidos, Milou es heredero de Cipión y Berganza, y siempre me imagino que Milou podría encontrarse muy a gusto en esa novela ejemplar cervantina, que por cierto es una de las novelas ejemplares de Cervantes que a mí personalmente más me interesan. Milou tiene la facultad de hablar, no la pierde nunca, aunque cada vez habla menos a medida que va avanzando la serie y a medida que el universo de Tintín se va poblando de muchos otros personajes, entre ellos sobre todo el Capitán Haddock. Y además Milou de alguna manera se comunica
con Tintín y se comunica con Tintín en muchos casos a distancia también, cosa interesante en el caso del personaje de Milou. Tintín existe porque Tintín viaja. Entonces el viaje es también un elemento primordial cuando hablamos de las aventuras de Tintín. Esas aventuras suelen llevar a Tintín y después al Capitán Haddock y a los demás personajes a viajar a diversas partes del mundo. El primer viaje de Tintín, como todos ustedes saben, lo lleva a la Rusia soviética entre los años 1929 y 1930, y esto no es idea de Hergé necesariamente, sino que es sugerencia del padre Norbert Vallée, que era además el jefe de Hergé, era el director de este periódico Le XXe siècle. Se le ha criticado a Hergé el anticomunismo de esta primera aventura, como ya he comentado en las varias ocasiones en las que me he referido a Tintín, el país de los soviets, en el canal. También se le ha criticado su simplicidad, la falta de profundidad de esta aventura, pero con el paso de los años ha quedado claro que la imagen de la URSS, de la Unión Soviética, que en esta obra se ofrece, pese a ser obviamente estereotípica, no es totalmente equivocada. Y esto es interesante porque evidentemente Hergé no viajó a la Rusia soviética para documentarse para este álbum, ni mucho menos, sino que leyó textos acerca de la Unión Soviética, acerca de la Rusia soviética y en general textos contrarios a ese régimen político. Pero a pesar de todo, muchas de las cuestiones que se tratan en Tintín, el país de los soviets, con el paso de los años, parece que sin duda quedó evidenciado que no estaban necesariamente equivocadas, o por lo menos estos aspectos no están totalmente errados. El éxito de este primer cómic, de Tintín, el país de los soviets, en el Petit XXe, provocó que el diario organizase un regreso en tren de Tintín, que fue un enorme éxito también. Una especie de performance, ¿no? Con un chico que representaba el papel de Tintín, con un perro en el regazo, y que volvía en tren a la estación de Bruselas con un enorme éxito de público. Muchísimas personas, jóvenes y mayores, que se dieron cita en la estación de tren de Bruselas para dar la bienvenida a Tintín, que regresaba en la vida real de ese viaje ficticio a la Rusia soviética. Y esto se repetiría con mayor éxito todavía después del viaje al Congo de Tintín. Y hemos hablado de la génesis de Tintín, pero Hergé no tardó en iniciar también la publicación de Quique y Floppy. Esa era la traducción, o fue la traducción posterior al español en francés, Quick Flupke, una serie protagonizada por dos niños bruselenses que le permitieron a Hergé, a través de todo tipo de gags humorísticos, a través de todo tipo de slapstick, caídas y cuestiones por el estilo, realizar incluso comentarios de tipo social y político, aunque por supuesto tampoco demasiado profundos. Debido al éxito sin precedentes de Tintín, Quique y Floppy, Quique Flupke, han quedado históricamente en un segundo plano, y esto desde luego a mí me parece un tanto injusto, y en algún momento dedicaré dentro de esta serie Tintín y Hergé algún vídeo o algunos vídeos a Quick Flupke, que la verdad es que a mí me gustan mucho por razones diferentes, por supuesto, a las que me llevan a leer
a Tintín. El éxito de Tintín pronto comenzó también a traspasar las fronteras de la pequeña Bélgica. En octubre de 1930, la publicación francesa Cœurs Vaillants, es decir, Corazones Valientes, inicia la publicación de Tintín en el país de los soviets en Francia. Hubo un problema porque en un principio esta publicación francesa quiso añadir texto debajo de cada viñeta y Hergé se opuso completamente a ello. Hergé sí que había incluido texto debajo de las viñetas, texto explicativo debajo de las viñetas de Totor, pero no le parecía una buena idea, desvirtuaba su nuevo trabajo con Tintín el hecho de que Cœurs Vaillants en Francia decidiese explicar lo que a él le parecía que no era necesario explicar con palabras porque ya los dibujos lo explicaban todo claramente. Hergé se opuso a que Cœurs Vaillants publicase texto debajo de cada viñeta y además del interés de esta publicación francesa, pronto empezaría Tintín a aparecer también en semanarios de Suiza y de Portugal. En el caso de Portugal, la traducción al portugués se publicó originalmente en el semanario O Papagaio, que era un semanario bastante popular en Portugal en aquellos momentos. Aunque Hergé realmente lo que quería, después de enviar a Tintín a la Unión Soviética, a la Rusia soviética, era enviar a Tintín a América, esto no fue posible porque prevaleció la autoridad del padre Vallée y la segunda aventura vería a Tintín viajar al Congo belga y reproducir así la visión colonialista de la relación de Bélgica con su colonia africana. Dice Assouline, y en esto tiene toda la razón, que había voces contrarias al colonialismo en la Bélgica del momento. Cita, por ejemplo, al periodista Albert Londres, que era francés, por cierto, no belga, y eso lo dice Assouline. André Gide también, Edmond Tranin y en menos medida Georges Simenon, que también publicó algunos artículos hablando de todos los problemas y toda la violencia causada por las actividades colonialistas de Bélgica en el Congo. Entonces había en la Bélgica del momento algunas voces que se levantaban en contra del colonialismo, pero la inmensa mayoría tenía una visión del Congo semejante a la que se expresa en esta segunda aventura, y esto era cierto especialmente en el XXe siècle, que era un periódico católico y muy conservador, dirigido con mano de hierro por un Norbert Vallée que apoyaba abiertamente el fascismo y que admiraba sin ningún tipo de dudas o reservas a Benito Mussolini. El Petit Vingtième era el suplemento para la juventud en el cual se publicaban todas estas obras de Hergé, y ahí es donde nació realmente, o nacieron los personajes de Tintín y Milou. Con la ayuda de Paul Jamin y de Eugène Van Nyversaele, estos dos son muy importantes en estos primeros años de Hergé en el Petit Vingtième. Paul Jamin, al que se le conocía en muchas ocasiones simplemente como Jam, y Eugène Van Nyversaele, que muchas veces firmaba como Evany. Estos dos ayudaron enormemente a Hergé en estos primeros años en el Petit Vingtième, en el cual Hergé actuaba como editor. Y el Petit Vingtième era un suplemento juvenil que supervisaba el propio Hergé. Sus contenidos, por supuesto, estaban en total sintonía con la línea ideológica, con la línea editorial
con la línea de opinión y de influencia del diario Le XXe siècle. Y si leemos los artículos que en el Petit XXe se contienen, detectamos que se enaltecen, por un lado, los ideales de los Scouts, de la misma manera que en Le Boy Scout Belge, donde Hergé comenzó publicando Totor. Ideales como el honor, como la amistad, como la fraternidad, como la pureza, como la lealtad, pero también vemos evidentes ejemplos en el Petit XXe de anticomunismo, anticapitalismo, antisemitismo, justificaciones de las políticas racistas de los nazis y muchas otras cosas que son mucho menos nobles que esos ideales de los Scouts. Todo ello, por supuesto, dirigido a un público juvenil que en esos momentos de su vida y de su formación no tiene la capacidad crítica que quizá podría desarrollar posteriormente. Es como una versión para niños y para jóvenes, este Petit XXe, de los contenidos del propio periódico conservador y católico que era el XXe siècle. Y en este siglo XX, en el XXe siècle, Hergé conocería a quien se iba a convertir por estos años, principios de los años 30, en su primera esposa, Germaine Kikens, que tenía un año más que él y que, por lo que parece, era mucho más madura que el propio Hergé. Era pelirroja, todo el mundo coincide en que era una mujer hermosa y además era también la secretaria del padre Vallée. De hecho, fue el propio Vallée quien les animó a comenzar una relación personal, una relación romántica, una relación de pareja y acabar comprometiéndose. Su idea, la idea del padre Vallée, muy en consonancia con sus creencias religiosas y políticas, era que todos los empleados del diario que estuviesen solteros tenían que encontrar pareja y casarse. Y Hergé en un principio no lo tenía demasiado claro, pero acabó dando el sí quiero a Germaine Kikens en julio del año 1932. Comenta tanto Assouline como también Benoît Peters en su libro Hergé, hijo de Tintín, que Germaine idolatraba al padre Vallée y comparaba constantemente a Hergé con Vallée, con el eclesiástico, y esto sin duda no ayudó a la relación entre los dos cónyuges. No creo que a Hergé le gustase demasiado la idea de que Germaine constantemente estuviese comparándolo a él con el padre Vallée, que era una figura mucho más imponente, de mucha mayor influencia y también mucho mayor que el propio Hergé. Pero hay que decir que Germaine se convirtió, sin embargo, en estrecha colaboradora de Hergé. No era solamente su esposa, sino que colaboró estrechamente con el dibujante, siempre en la sombra y sin recibir ningún tipo de crédito por ello, pero era Germaine un elemento de enorme importancia, no solamente por la ayuda que prestaba a su esposo, sino también porque fue ella, por lo que parece, eso lo comenta Assouline, me parece, fue ella quien animó a Hergé a que se centrase en la creación de cómics y que dejase la publicidad en un segundo plano, porque Hergé estaba en estos momentos tratando de compaginar el Petit XXe, tratando de compaginar las ilustraciones que hacía para el Petit XXe, porque no solamente creaba cómics de Tintín o de Quique Flupke, sino que también pues rotulaba, hacía todo tipo de dibujos para el Petit XXe y estaba tratando de compaginar esto con una actividad publicitaria que también le reportaba ganancias económicas. Germaine pensaba que Hergé debería concentrarse más en trabajar en sus creaciones de cómics y dejar a un lado
la publicidad y lo animó constantemente a esto, con lo cual pues habrá que darle las gracias de alguna manera a Germain por comprender que el trabajo de Hergé como dibujante de cómics es o fue o sería más importante que su trabajo como publicista, que la verdad es que tampoco estaba nada mal. Vallée había tenido también la idea pionera en su momento de publicar en formato de libro cada aventura de Tintín después de su serialización en el Petit Vention. Y esto desde luego es una idea muy adelantada a su tiempo. En este sentido, el padre Vallée se revela como una persona con una visión de futuro en lo que tiene que ver con el arte y en lo que tiene que ver con los cómics muy aguda, y pues hay que dar al César lo que es del César. Vallée tuvo esa idea pionera en su momento de publicar en formato de libro cada aventura de Tintín después de que se hubiese serializado en el suplemento de su periódico. Y en un principio eran las Editions du Petit Vention, las ediciones del Petit Vention, quienes editaban o quienes editarían los álbumes, pero a partir del año 1933, la editorial Casterman comenzaría a encargarse de la publicación de unos libros que cada vez gozaban de mayor aceptación popular, y la colaboración entre Hergé y las ediciones Casterman, ediciones pues bastante longevas ya en su momento en el mundo francófono y de cierto prestigio, pues esa colaboración entre Casterman y Hergé duraría el resto de la vida del dibujante. En ese mismo año, en 1933, el padre Norbert Vallée cae en desgracia en el periódico cuando el XXe siècle manufactura un escándalo a través de sus páginas, un escándalo relacionado con la construcción del canal Albert. No voy a entrar a fondo en el problema, aunque Asselin lo describe, pero sí diré que todo este escándalo acaba con el ministro de Obras Públicas denunciando a Norbert Vallée y al diario, y aunque Vallée ganó el juicio, el obispo de Tournai decide apartar a Vallée de la dirección del XXe siècle, y el padre acabó más o menos exiliado en la abadía de Aulne y sin tener realmente ninguna relación ya con el periódico, a pesar de que sí continuaría en contacto con Germain y con Hergé. Y Hergé, que estaba en estos momentos de parte de Vallée, continuaría en el periódico después de su marcha, pero ya con muchas menos responsabilidades en lo relacionado con el Petit Vention que cuando Vallée estaba dirigiendo el periódico. Y sin el padre, sin el eclesiástico, curiosamente, el periódico entraría en un periodo de inexorable decadencia, cada vez con menos lectores, y de hecho, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y el cierre del XXe siècle, Hergé dejaría de publicar en el Petit Vention. Y mientras todo esto ocurría, Tintín había finalmente viajado a América del Norte. Por fin Hergé había conseguido enviar a Tintín a los Estados Unidos, y en la aventura de Tintín en América observamos una mezcla de dos intereses que había desarrollado Hergé a lo largo de los años. Por un lado, el cine de gángsters. Al Capone es uno de los pocos personajes históricos que aparecen bajo su nombre y bajo su apariencia real en las aventuras de Tintín, y es el personaje que enlaza Tintín en el Congo con Tintín en América, como si Hergé estuviese dejando claro
incluyendo menciones a Al Capone en Tintín el Congo, que el destino, el viaje siguiente de Tintín iba a ser a América y que prácticamente le daba igual lo que pensase Vallée. Entonces, por un lado, el cine de gángsters y por otro lado, la opresión de los nativos americanos, de los indios en los Estados Unidos a cargo del gobierno estadounidense. Se ven claramente estos dos intereses de Hergé en esta obra, que es una historia mejor planeada, mucho mejor dibujada que las dos anteriores, y en ella se nota el anticapitalismo de Hergé y también su rechazo de la violencia, del materialismo y de la obsesión por la prosperidad económica a cualquier precio. Queda claro que Hergé era anticomunista si leemos Tintín, el país de los soviets, pero también queda claro que era anticapitalista si leemos Tintín en América. Un álbum de Tintín que, de los tres primeros, a mí desde luego es el que más me gusta. Creo que es mejor que Tintín en el Congo y también que Tintín en el país de los soviets. Y la siguiente aventura de Tintín acabaría llevándolo, ya que había viajado a la Rusia soviética, había viajado a América del Norte, pues la siguiente aventura acabaría llevándolo a Extremo Oriente por vía de Oriente Medio. La primera parte de este viaje es Los cigarros del faraón, y es importante por ser el primer álbum de Tintín publicado por Casterman después de su serialización en el Petit XXe. Ya no son las ediciones del Petit XXe quienes se encargan de la publicación en formato libro de las aventuras de Tintín, y además el universo tintinesco empieza a ampliarse con la introducción de personajes como Rastapopoulos o como Hernández y Fernández, los Dupont, que aquí se llaman en un principio todavía agentes X33 y X33 bis, y me parece, y también creo que se lo parece a Pierre Asselin, que esta historia, este viaje de Tintín a primero Oriente Medio y acabará llegando a Extremo Oriente en Los cigarros del faraón y después en El loto azul, es una historia frenética, al menos la de Los cigarros del faraón, en la que vemos a Hergé todavía improvisando, tratando de crear una historia de detectives y de misterio, pero sin tener claro siempre cómo sacar a Tintín de los atolladeros en los que lo mete. Es una aventura ciertamente caótica, pero al mismo tiempo a mí me parece una aventura fascinante, porque teniendo dos partes, vamos a ver en El loto azul cómo cambia artísticamente Tintín, cómo cambia también la relación entre Tintín y Hergé, entre Hergé y Tintín. El dibujante se va a tomar cada vez más en serio su trabajo, se va a documentar cada vez más, y el realismo de esa línea clara va a ser cada vez más preponderante en las aventuras de Tintín. Y eso tiene que ver con un encuentro importantísimo en la vida de Hergé en estos primeros años de dibujante de cómics, que es un encuentro que vamos a tratar más por extenso en el siguiente vídeo dentro de estos breves apuntes biográficos sobre Hergé. Es su encuentro con un joven artista y estudiante chino llamado Chang Chong-yen, que va a ser muy importante desde el punto de vista personal, va a ser también muy importante desde el punto de vista artístico, y además va a tener reflejo en las propias aventuras de Tintín. Es cierto que en los primeros años de Hergé como dibujante de cómics, en este medio del Petit XXe y del XXe siècle tan conservador, tan marcadamente
católico y moralizante, Hergé va a tener algunos encuentros complicados. Por ejemplo, el encuentro con el padre Vallée, que en muchos casos le va a ayudar mucho, pero que también, debido a su relación con el fascismo, le va a crear problemas posteriormente. Y no hay que olvidar tampoco que Léon Degrelle tuvo también una relación en el periódico profesional con Hergé, pues era corresponsal del periódico Le XXe siècle. Fue Léon Degrelle quien desde México le enviaba algunos periódicos mexicanos y estadounidenses a Hergé, donde se publicaban ciertos cómics o tiras cómicas por lo menos que tendrían influencia en Hergé, pero su relación con Léon Degrelle, ya digo, antes de que Degrelle crease el partido rexista y se convirtiese en uno de los mayores iconos del fascismo belga, pues esa relación profesional entre Hergé y Léon Degrelle le crearía problemas a Hergé posteriormente, sobre todo después de su etapa en Le Soir durante la Segunda Guerra Mundial, y al término de la guerra, con todas las purgas que se realizaron entre aquellos que se consideraba que habían colaborado con los nazis, pues la relación de Hergé con Degrelle le creará algunos problemas. Pero el encuentro con Chang Chong-yen a mediados de los años 30 es quizá uno de los encuentros más importantes en estos momentos, sin ninguna duda, pero en general en la vida de Hergé, en lo que tiene que ver con la relación entre la vida de Hergé y la actividad profesional artística gráfica del dibujante. Pero el encuentro con Chang Chong-yen y la relación de Hergé con Chang es algo que vamos a explorar en el próximo vídeo que grabaremos en un futuro dentro de estos breves apuntes biográficos sobre Hergé. Hoy tocaba hablar de la génesis de Tintín, así que nos quedamos a mediados de los años 30, justo antes de que Tintín vaya a llegar con el Loto Azul a China y al Extremo Oriente, y justo antes de que Hergé conozca a Chang en Bruselas. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Espero que les haya interesado este vídeo dentro de la serie Tintín y Hergé. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. He estado aquí en la casa de mi suegra, y si han escuchado algún ladrido por ahí perdido, tiene que ver con el perro de mi suegra, que se llama Vincent, y que de vez en cuando pues ladra un poco por cuestiones que nada tienen que ver ni con Tintín, ni con Hergé, ni conmigo. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si les parece bien, y si tienen algo que comentar acerca de la génesis de Tintín a finales de los años 20 y principios de los años 30. Terminamos así este vídeo. Soy Antón García Fernández y mío es el copyright de este vídeo, que se ha grabado en el mes de mayo del año 2022 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias como siempre por su atención, gracias por los comentarios y hasta la próxima ocasión.